Y en esta tarde de sábado, aquí en Argentina, que ya llegó el otoño, dentro un poquito se va a poner el sol, vamos a estudiar una introducción. Este trimestre empezamos el estudio del Gran Conflicto, y ese estudio fue escrito por el pastor Mark Finley. Y en esta introducción hay un micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar. En esta introducción lo que vamos a hacer es ver algunos aspectos que son importantes que nos van a ayudar en nuestro estudio. Porque si no los tenemos en cuenta antes de empezar el estudio, va a ser más difícil después. Vamos a tener que incluir en nuestro estudio un montón de conceptos que mejor, como se aplica a toda la lección, verlos al comienzo. Y el tema de estudio de la lección de este trimestre es el Gran Conflicto, y es un tema sumamente importante para el pueblo adventista, porque Dios nos llamó a tener una parte muy especial en la parte final del Gran Conflicto, reflejada en la misión que Dios nos dio. ¿Y qué tiene que hacer el pueblo adventista? El pueblo adventista no fue llamado a esperar la segunda venida de Jesús, como algunos buscan que creamos, que estamos esperando y no sabemos cuándo va a llegar, sino somos los encargados de prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Por eso, si no realizamos cada uno de los trabajos definidos, claramente definidos, para cada una de las etapas en las que debemos cumplir la misión que Dios nos dio, y no queda preparado el camino a la segunda venida de Jesús, podemos seguir durmiendo y esperando cientos de años, pero Jesús no va a venir a buscarnos, porque Él ya nos dijo claramente la palabra profecía en el Apocalipsis y por medio del Enajuay, que su venida depende de que nosotros cumplamos nuestra misión, el trabajo que Él nos dio. Ahora, ¿lo sabe Satanás? Sí, por supuesto que lo sabe. Sabe que el desarrollo justamente del plan de Dios depende del pueblo adventista. Y por esa causa, como Dios lo anunció, en el plan de preparación de Satanás para la última batalla del Gran Conflicto, ocupa un lugar especial el desarrollo de las acciones que Satanás tenía preparadas para impedir que el pueblo adventista cumpla su misión. Porque Satanás también tiene un plan. Y debía desarrollarlas en medio del pueblo adventista antes de poder, por ejemplo, fíjense, hacer estas cosas, que serían una de las hojas brotadas de la higuera que nos mostrarían que estaríamos en el tiempo de la última generación. Por ejemplo, unir en puntos comunes de doctrina a la bestia y el falso profeta, para que todos los cristianos, entre comillas, adoren juntos a la misma imagen, a la imagen a la que adora la bestia, para que toda la tierra estuviera adorando al dragón. Porque el plan de Satanás es que todo el mundo lo adore y que nadie adore al Dios verdadero. Y después de eso, formaría la triple alianza religiosa. Y finalmente, uniría a su ejército a todos los reyes de la tierra. Ahora, había una sola iglesia a la que Dios le había encargado justamente prepararse para la batalla. Como dice la Juan en Testimonios para los Ministros, página 50, en el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. ¿A qué se refiere la Juan? Como anuncia la profecía, después de los 1260 años en los que el dragón persiguió a la verdadera iglesia de Cristo, a finales del siglo XIII, el hombre pecado logró echar por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad, y se perdió el conocimiento de la verdad. Ahora, la misión de recuperar ese conocimiento para que los lugares asolados fueran reedificados, Dios se lo dio al pueblo adventista. Como cuando el pueblo judío volvió de Babilonia a Jerusalén para reedificar el templo de la ciudad de Jerusalén, esa misión Dios se la dio al pueblo adventista. Y dice Elena, el mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová, ¿por qué ella dice la iglesia leal a Jehová? Porque los mandamientos de Dios son claros. El primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. O sea, esos mandamientos nos mandan a adorar ¿a quién? A Jehová. Y el pueblo adventista era el que tenía que reparar la brecha, recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra para que los lugares asolados fueran reedificados. Estaba haciendo la obra
que Jehová anunció que iba a ser su pueblo en tiempo del fin. Y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. ¿Con quiénes? Como dice Pablo, el mismo conflicto que tenía la iglesia primitiva, lo tenía la iglesia adventista, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, todas esas fuerzas estaban enfocadas en ¿qué? En que el pueblo adventista no cumpla su misión, para que los lugares asolados no puedan ser reedificados. Y cuando Dios viera que Satanás ya desarrolló su obra en medio del pueblo adventista, y que empieza a reunir a su ejército para la última batalla, la batalla de Armagedón, ¿qué haría? ¿Qué haría el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso? Como anuncia la profecía, empezaría a llamar y a despertar a su pueblo, a las vírgenes dormidas, que por la obra que Satanás habría hecho en medio de ellas, estarían desnudas y en la condición del ángel de la Odisea. Y la estaría llamando para que se despierten, empiecen a cumplir la misión que él les dio y se preparen para la última batalla. Entonces, en Apocalipsis 16, 13 y 14, ahí se nos muestra el momento en el que es formada la triple alianza y todas las rameras de la tierra salen a buscar a los reyes de la tierra para unirlos al ejército del dragón. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. El dragón, la bestia y el falso profeta son 3 instituciones religiosas. Una adora directamente al dragón, la bestia se disfraza de cristiana y el falso profeta sigue a la bestia. Y las 3 son habitación de demonios. Y de ellos salen espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y fíjense, simultáneamente, cuando esto pasa, ¿qué dice Jesús? He aquí, yo vengo como ladrón. ¿A dónde? A la batalla. Vengo a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Yo vengo a la batalla, dice Jesús. ¿Y con quién voy a pelear? ¿Junto a quién voy a pelear? Dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. ¿Quién anda desnudo? El ángel de la Odisea. Y vean su vergüenza. Y a los que están preparados los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, el monte de Megiddo, haciendo referencia al lugar donde Elías enfrentó a los profetas de Baal, porque acaba de haber una batalla similar. Y por eso le dice el ángel de la Odisea, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Porque el ángel de la Odisea se cree rico, cree que lo que tiene es riqueza, y eso lo tiene desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo, porque no lo compró de Jesús, no lo compró el verdadero Jesús. Y unge tus ojos con colirio para que veas, dice Jesús. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tiene que arrepentirse. Pero el ángel de la Odisea no sabe de qué. Y aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Estoy afuera y te estoy llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, ¿sabe el ángel de la Odisea de qué pecado tiene que arrepentirse? No, porque tiene los ojos cerrados y se cree rico, cree que conoce y tiene la verdad. Y el pecado del ángel de Odisea, ya lo vamos a ver porque es parte de nuestro estudio, es el mismo pecado que estarían cometiendo las iglesias caídas, los cristianos en todas las iglesias. Y como le anuncia las palabras de la profecía, en ese tiempo, cuando esto se cumpliera, cuando se formara la triple alianza, y Jesús estuviera llamando al ángel de la Odisea, Satanás no estaría vencido. Y él parecería haber vencido, porque, como dice la profecía, toda la tierra se habría maravillado en pos de la bestia religiosa y estaría adorando al dragón, sin que quede nadie que no lo estuviera adorando, incluyendo al pueblo adventista, el ángel de la Odisea. Pero el ángel de la Odisea no lo sabe. Pero aquí tenemos una imagen que aparece en nuestra lección,
el dragón vencido con una espada. Pero ¿qué pasaría en este tiempo con el dragón? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, Apocalipsis 13, 1 al 4, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, una bestia similar al dragón, pero esta es la bestia religiosa. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, ¿qué dice la bestia? Que Cristo se lo dio. ¿Por qué? Porque llama a Cristo al dragón. El dragón no se presenta como aparece en esta imagen. Se presenta como Cristo, como ángel de luz. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, dice Juan, pero su herida mortal fue sanada. ¿Y qué pasa cuando la herida mortal de la bestia religiosa es sanada? Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuánta? Toda. Y toda es toda, no queda nada. ¿Y por qué se maravilló toda la tierra en pos de la bestia? Y ahí está el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones, a todas, todas, del vino el furor de su fornicación. Y se maravilla toda la tierra, porque la bestia sube del mar, de la gran Babilonia, a la tierra. ¿Para qué? Para engañar al pueblo de Dios. Y finalmente logra su propósito. El dragón y la bestia logran su propósito y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón. Todos estaríamos adorando al dragón en un momento determinado. Y eso es lo que no entiende el ángel de la Odisea, que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién poder luchar contra ella? Y la pregunta, esto es una declaración muy fuerte. Toda la tierra estaría adorando al dragón. Satanás habría logrado su propósito. ¿Se cumplirían las palabras de la profecía? Por supuesto que sí. Esto se cumpliría. En ese tiempo, Satanás y sus siervos, que habrían venido a nosotros vestidos de ovejas, tratarían de impedir que el pueblo de Dios se despertara, descubriera cuál es el engaño, dejara de adorarlo y empezara a predicar el pleno significado del mensaje de los 3 ángeles. Por eso sabemos que habría una batalla previa a la última batalla del gran conflicto. Y esa batalla se desarrollaría en medio del pueblo adventista, como Dios le mostró en el juez la visión del zarandeo. O sea, porque para los adventistas que llegan a ser vencedores, la peor etapa de su prueba, la más angustiante, la van a pasar en el tiempo de prueba de la iglesia adventista. En esa batalla, dependiendo de cuál es nuestra decisión al oír la verdad, porque todos oiríamos la verdad, se definiría el destino eterno de todos los adventistas que estuviéramos en el campo de padre familia, el destino eterno de las vírgenes que habrían salido a recibir al esposo y tardándose el esposo, habrían cabeceado, habrían cerrado sus ojos a la luz de sus lámparas y se habrían dormido. Y fíjense, esto es importante que lo entendamos y que quede claro. Todo lo que Dios anunció acerca de cuál es la identidad y la misión del pueblo adventista, porque eso está claramente definido, pero el ángel de la Odisea no lo entiende, no lo comprende. ¿Cuál es la preparación necesaria para poder ir con él a la última batalla? Tampoco lo conoce el ángel de la Odisea. Lo que Satanás y sus siervos, los lobos que vendrían a nosotros vestidos de ovejas, harían en medio del pueblo adventista para engañarlo, para impedirle cumplir su misión, para hacerlo adorar a la bestia y a su imagen, y unirlo al ejército del dragón, también fue anunciado por Dios. Y lo que Dios haría también fue anunciado, como el hombre de la escobilla, para despertarnos y ayudarnos a comprender las profecías y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre pecado, para que empecemos a cumplir nuestra misión, porque recién ahí empezaríamos a cumplir nuestra misión. Y la obra que deberían hacer los siervos fieles, que Dios enviaría a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, a hacer la obra del profeta Elías, como Dios le mostró a Nehuay en la visión de la manada pequeña, los siervos a los que él habría preparado y enviaría, y tendrían que correr a darle alimento a las ovejas perdidas que estarían desfalleciendo a causa de falta de alimento espiritual. Y también Dios reveló lo que Satanás y sus siervos harían en el tiempo de procesamiento de la última generación del pueblo adventista, el tiempo en el que se cumplirían las palabras que los 7 truenos han dicho, las palabras que Juan oyó y no escribió en el Apocalipsis, y Dios prometió revelarlas en el tiempo del fin.
cuando prometió que le enviaría un profeta a su pueblo. Y ese profeta fue Elena de White. Ahora, todo esto forma parte de la verdad presente para el pueblo adventista. Y tendríamos que conocerla, porque Dios lo anunció claramente. Pero, como Dios le mostró a Elena de White, no podríamos esperar que la verdad presente se predique desde los púlpitos de nuestra iglesia, desde los cuales el folleto de lección es el púlpito de mayor alcance, porque llega a todos los adventistas. Porque desde nuestros púlpitos solo se predicaría, y esto lo escribieron a White así, la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. La falsa profecía creada por Satanás y sus siervos para engañar al pueblo de Dios y especialmente al pueblo adventista. Eso se estaría predicando desde nuestros púlpitos. Y en Testimonios para los Ministros, página 409 y 10, leemos lo siguiente. Muchos ministros ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Eso estaría pasando en nuestra iglesia. ¿Habría entrado los vestidos de oveja? Por supuesto sí. ¿Habría engañado al pueblo adventista? Sí. A nuestros ministros también. Y ella dice, si albergan dudas e incredulidad, si algún ministro empieza a dudar, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. O sea, no se les va a permitir predicar desde el púlpito la verdad. ¿Y qué va a pasar con los ministros fieles? Los van a retirar. Y les van a quitar las licencias. Y por eso Elena repitió las palabras de Jesús cuando lloró sobre Jerusalén. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Nuestros ministros tendrían los ojos cerrados. Serían ciegos, guías de ciegos. Esa es la condición del pueblo adventista. Así estaría. Eso es lo que Dios anunció. Ahora, la pregunta ¿es este anuncio verdadero? ¿Y cómo nos damos cuenta si es verdadero o no? Por su cumplimiento. Y lamentablemente podemos ver que el anuncio de la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro, se está cumpliendo. Y en nuestras lecciones de escuela sabática podemos ver reflejados el falso evangelio y la falsa profecía. Por eso, en el estudio de este trimestre vamos a tratar de mostrar cuál es el verdadero conflicto. Porque es importante entender. Es importantísimo entender el origen del conflicto y cuál es el conflicto. Y no quedar entrampados en la ciencia del bien y el mal, la ciencia que creó el príncipe de este mundo, que muchos predican. Entonces tenemos que entender cuál es el verdadero conflicto, cómo comenzó y cómo va a terminar. ¿Cuál es el verdadero Dios y cuál es el verdadero evangelio? Porque toda la tierra está adorando al dragón. Y como dice en la White, ese es el pecado horrendo del que hay que advertir al pueblo que está en medio de la Gran Babilonia. ¿Y cuál es la verdad echada por tierra por el hombre pecado? Eso es esencial para que podamos entrar al reino de Dios y empezar a recorrer el camino angosto que lleva la vida. ¿Y cuál es la verdadera profecía? Incluyendo toda la verdad presente para el pueblo adventista, lo que Satanás buscaría impedir que conociéramos, como Dios les mostró en el Juez, y haría guerra al estudio de la profecía. En nuestra iglesia se haría guerra al estudio de la profecía. Ahora, ¿cómo lo haremos? Basándonos en los claros y categóricos, así dice Jehová, en los que Dios reveló todo lo que necesitamos conocer para nuestra salvación. Como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O sea, lo que Dios nos reveló, no tenemos que meternos en eso. No es importante para nuestra salvación. Más, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Fíjense, cuando Dios revela algo, esa verdad revelada dura para siempre, no cambia, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y como dice Pablo, ¿cómo las conocemos? Mediante nuestro culto racional. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que a Dios le agrada. Que estudiemos su palabra racionalmente para entender las cosas reveladas por Él a nosotros.
porque eso es lo que nos ayudaría a vencer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que necesita el ángel de la Odisea: ungir sus ojos con colirio para poder abrir los ojos y ver y estudiar la palabra de Dios racionalmente, como dice Elena de White en el conflicto de los siglos, página 656. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. ¿Dónde hay que buscar la verdad? En las Escrituras, no en otro lugar. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto, ¿no? Como Dios dijo que daría la profecía. Un poquito de aquí, otro poquito allá, y tendríamos que buscar y poner línea sobre línea toda la palabra de Dios para comprenderla. Con la ayuda de Dios deberemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Este es el culto de los miembros de la Iglesia primitiva, sola Escritura. Por eso Elena dice: nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. O sea, nosotros, ¿cuál es nuestra norma de fe? La Biblia sola. Y si alguien se aparta de la ley y el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento, no le ha amanecido. Y tenemos una regla muy clara y un instrumento muy claro, nuestras Biblias. Durante nuestro estudio veremos que en nuestras lecciones y en nuestra iglesia se utilizan los testimonios de Elena de White en el modo en el que Dios nos indicó que no debemos hacerlo, incluso en sus propias declaraciones. ¿Para qué se los usa? ¿Para hacer doctrina o para dar soporte a falsas doctrinas? Fíjese, y Dios nos dijo que eso no. Porque tenemos que tener la fe de la iglesia primitiva y tenemos que tener la misma fuente para nuestra fe. Y los testimonios de la White no fueron dejados para hacer doctrina. Y como ella lo indica, esto se haría para engañar al pueblo adventista. En Testimonios para los Ministros, páginas 42 y 43, y ya habla una obra de engaño. Se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad, o serían engañadores, engañarán al pueblo. Mezclarán con su error los testimonios de la hermana White. Fíjense, para engañar al pueblo adventista se usarían los testimonios de la hermana White y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de falsedad, de modo que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Y ella dice: presentan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia. ¿Para qué? Fíjense, acá está el propósito, el objetivo para lo cual Dios los testimonios de la White. Fíjense, para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios, no para hacer doctrina. Cuando ella escribió esto, había hermanos que estaban usando sus testimonios para hacer doctrina, y ella negó rotundamente el uso de sus testimonios para hacer doctrina. Los que reciban los testimonios como el mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por eso mismo, pero aquellos que los toman en partes, simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia factura, fíjense, alguna doctrina propia, ¿no? O del conjunto, cualquier tipo de doctrina, para defender su conducta errónea, no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñan, pues Dios se propuso que los testimonios fueran colocados siempre en una trama de verdad. Y vamos a ver qué significa esto. Los que defienden el error dirán: el Señor dice, cuando el Señor no ha hablado. Testifican una falsedad y no la verdad. ¿Y qué defienden? El error. Usarían los testimonios de la White para defender el error. Y eso es importante verlo y entenderlo, porque se está haciendo eso. Los que defienden el error dirán: el Señor dice, cuando el Señor no ha hablado. ¿Y cómo dirán el Señor dice? Usando los testimonios de la White. Y ya dice: testifica una falsedad y no la verdad. Por eso es muy importante tener en cuenta esto. Y tenemos que saber cómo usar los testimonios de la White.
porque ella es muy clara el propósito con el que Dios lo dejó. Pero vamos a ver algunas declaraciones de ella con respecto al uso de sus testimonios. La primera la encontramos en Primeros Escritos, página 77. Dice ella: el Espíritu no fue dado ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. Ahora, ¿qué pasa si alguien dice ser profeta de Dios y lo que dice es contrario a la Biblia? Claramente, eso no es inspirado por Dios. El apóstol Juan dice: no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahí Isaías declara: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y es muy claro. Y por eso ya dice también en Primeros Escritos: recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. ¿Cuál es nuestra regla de fe y práctica? La Biblia sola. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los postreros días, no para tener una nueva norma de fe. Fíjense qué importante es esto. Cuando Dios le reveló a Elena White cosas proféticas o le dio mensajes de amonestación, no es para que los testimonios de Elena fueran una nueva norma de fe, que reemplazara la Biblia, de ningún modo, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. ¿Por qué? Porque la norma de fe nuestra tiene que ser la misma de la iglesia primitiva. La ley, los salmos y los profetas del Antiguo Testamento. Y por supuesto, el Nuevo Testamento tiene importancia, pero vamos a ver la importancia que tiene. Y dice ella: aún así, dice Jehová, es el testimonio más poderoso que podéis presentar a la gente. ¿Cuál es el mejor testimonio? Aún así, dice Jehová. Porque cuando Dios declaró algo, eso no cambia. Es algo revelado por Dios. Que nadie sea educado a mirar a la hermana White, sino al Dios poderoso que da instrucciones a la hermana White. Y la próxima cita, ella dice en 1903: poco caso se hace de la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Vamos a ver por qué ella dice que es una luz menor. Y es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque la verdad la encontraríamos con la luz mayor. Y los que Dios le reveló a ella son cosas importantes que tenemos que entender. E incluso para saber cómo estudiar la Biblia. La próxima cita, dice ella: el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del Espíritu de profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiere hacerlos significar, para expresar ideas y sentimientos humanos, para llevar adelante planes humanos a toda costa. Y la próxima cita es algo interesante que ella dijo cuando estaban usando sus testimonios para hacer doctrina. ¿Y qué dijo? Poned a la hermana White a un lado, no citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida, hasta que obedezcáis la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, entender la revelación de Dios en su palabra, en la Biblia. Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de vosotros sois. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana Juay ha dicho así, la hermana Juay ha dicho así. Descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho, y entonces haced lo que Él ordene. Y esta es otra carta de ella que es muy clara a nuestros hermanos. El Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. ¿Qué quiere Dios? Que arreglemos nuestras lámparas. Es muy claro lo que dice la profecía del Apocalipsis y las palabras de Jesús anunciando lo que pasaría en nuestro tiempo. El Señor desea que estudiéis vuestras lámparas. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. Fíjense, esto es muy importante. ¿Hay en los testimonios de Elena White alguna luz adicional? ¿Alguna luz adicional, alguna revelación adicional a la revelación de su palabra? Ella dice que no. No hay una revelación adicional. No podemos interpretar la Biblia con los escritos de Elena de White. El Señor, dice ella, desea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de su palabra.
Esta luz se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas, y si se asimila y digiere la sangre y la vida del alma. Entonces se verán buenas obras cuando la luz brilla en las tinieblas, ¿eh? Porque la misión del polantista era recuperar el conocimiento de la verdad, y solo lo podríamos hacer con la Biblia. Y por eso ya dice, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Tenemos una Biblia llena de preciosas verdades, contiene el alfa y la omega del conocimiento. La escritura dada por inspiración divina es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido o preparado para toda buena obra. Segundo Timoteo 3, 16 y 17. Y ya dice, tomad la Biblia como libro de estudio. Cada cual puede entender sus instrucciones. Porque esa es nuestra misión. Y es muy importante que lo hagamos, porque nuestra fe tiene que estar basada en la Biblia y la Biblia sola. El que siga estas instrucciones no usará las declaraciones que encontramos en los testimonios para tener una nueva norma de fe, ni como una luz adicional que tome el lugar de la palabra de Dios, sino como lo que son, la luz menor, que guiaría al pueblo, a la iglesia remanente, en medio de la oscuridad de la noche, a la luz mayor, con la que debe completar la obra de la reforma y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Por eso Elena, en el conflicto de los siglos, dice lo siguiente: Dios tendrá la tierra, un pueblo sostendrá la Biblia y la Biblia sola. ¿Qué dice la Biblia y los testimonios? No. La Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios, tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, las que definen los credos, nada de esto. Ni en conjunto ni en parte debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico así dice Jehová. Entonces, si ese precepto fue revelado por Dios, es un así dice Jehová, es verdadero, y si no, no. Ahora, ¿qué pasa con las palabras que encontramos en los testimonios de Jehová? Varias cosas. En primer lugar, como lo anunció por medio de Isaías, Dios le dio a Nehuay sueños y visiones en los que anunció profecía, pero no le explicó su significado. Como dice Isaías 29, del 9 al 11, porque Dios dijo que haría esto a partir de ese momento con todos sus profetas, incluyendo al último profeta, Elena de Juárez. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado. ¿Qué pasaría con los profetas? No entenderían, a menos que Dios les revele el significado de las visiones que le daría. El cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Ahora, ¿qué pasó con Elena de Juárez? Este es el testimonio. Fíjense que es el perfecto cumplimiento del anuncio y la profecía. Y está en Mensajes Selectos, el libro 1, página 206-207, o en la introducción de primeros escritos, página 22. ¿Y qué cuenta ella? Se me señaló con claridad una cadena de verdad que se extendía desde entonces hasta el tiempo en que entraremos en la ciudad de Dios. Dice, y yo transmití a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Durante todo ese tiempo, yo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Fíjense qué importante esto. ¿Qué pasaba? No podía entender el razonamiento de los hermanos. Simplemente ella, como mensajero, transmitía lo que Dios le mostraba. Mi mente, dice, estaba, por así decirlo, trabada y no podía comprender las escrituras que estábamos estudiando. O sea, después de dar el mensaje, ella no podía usar su mente, y ella no participó del estudio de ellos. Esto constituía uno de los mayores pesares de mi vida. Estuve en esta condición hasta que, fíjense, hasta
que Dios terminó de darle las primeras visiones, hasta 1851. Y ella dice lo siguiente: hasta que todos los puntos principales de nuestra fe se aclararon para nuestra mente en armonía con la palabra de Dios. Y ella no participó, pero creía que lo que los hermanos habían deducido era verdad y que estaba en armonía con la palabra de Dios. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión no podía comprender estos asuntos. O sea, ni siquiera los recordaban, no recordaban ni la visión, ni podía participar en el estudio y análisis que ellos hacían. Y aceptaban las revelaciones dadas como luz que provenía directamente del cielo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios cerró los ojos de Elena de White? Sí. Su mente fue iluminada para que entendiera, no. Simplemente Dios le dio visiones y sueños como él había anunciado, y ella los comunicó como una mensajera. Pero ni siquiera participó del estudio que ellos hacían y tampoco redactó cuando esas visiones fueron publicadas. No fue ella la que las redactó. ¿Qué pasó entonces? Como la mente de Elena de White estaba trabada y no podía comprender las visiones ni participar del estudio que ellos estaban realizando, nuestros pioneros, entre ellos Jaime White, Urias Smith y John Andrews, les dieron una interpretación errónea. Y fueron ellos, y no Elena de White con su pluma, los que redactaron y publicaron el contenido de estos primeros sueños y visiones, acompañados de la explicación errónea que ellos le habían dado. Y es interesante notar que, como sus ojos estaban cerrados, Elena de White pensaba que esa interpretación era correcta y que los principales puntos de su fe estaban en armonía con la palabra de Dios. Eso es lo que ella llegó a pensar en ese momento. Y luego de publicados estos primeros sueños y visiones, se le mostró a Elena de White lo siguiente, y esto es muy importante que lo comprendamos, porque la mayoría del pueblo adventista no lo conoce. En primer lugar, Dios les mostró que la interpretación que ellos le habían dado a sus primeras visiones, que situaba su cumplimiento en el pasado, en la predicación que ellos habían hecho entre 1841 y 44, era errónea. Dios le mostró que ese era un error, porque en esas visiones Él nos había anunciado la verdad para los últimos días, lo que ocurriría en el tiempo de prueba y sellamiento de la última generación del pueblo adventista. Y esta es la declaración que ella publicó en 1854. Se demostró que ahora la verdad, una vez publicada, subsistirá, porque es la verdad para los últimos días. Ahora, ¿qué está en la publicación? El sueño y la interpretación errónea. Entonces, ¿cuál es la verdad para los últimos días? La visión, el sueño que Dios le dio, no la interpretación. Nosotros tendríamos que leerlos y entenderlos. Vivirá y en el futuro será menos lo que se necesitará decir al respecto. No es necesario poner innumerables palabras en el papel para justificar lo que habla por sí mismo y resplandece en su claridad. La verdad es directa, clara, sencilla, se destaca audazmente en su propia defensa. Pero no sucede así con el error. Este es tan tortuoso que necesita una multitud de palabras para ser explicado en su forma torcida. Y en ese tiempo, el llegar a conocer estas visiones no sería de gran ayuda al final del tiempo de prueba del pueblo adventista, dado que no las estaríamos teniendo en cuenta. Fíjense, Dios les mostró esto. Estas visiones las habríamos dejado de lado y estaríamos cerrando en la verdad bíblica. El ángel de la Odisea se creería rico, pero no entendería lo que Dios anunció que estaría pasando en la iglesia porque no estaría teniendo en cuenta estas visiones. Y además estaría equivocado, estaría errando en la verdad bíblica, pero se creería que tiene la verdad. Y eso Dios lo anunció claramente. Esta es la palabra profética más segura. Dice Elena, vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones. ¿Qué pasaba con las visiones? No las conocían. La forma que el Señor había escogido para enseñar, en algunos casos, a los que erraban en la verdad bíblica. ¿Qué estaría pasando con el pueblo adventista? Estaría errando en la verdad bíblica. Y no hacía caso a las visiones, porque si hiciera caso a las visiones, abriría los ojos. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, al débil instrumento mediante el cual hablaba Dios, sino al Espíritu Santo.
Vi que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Vi que si ellos estaban en el error, ¿cómo estaría el pueblo adventista? En el error, y es claro, el pueblo adventista está en el error. Y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones. Y ellos desdeñaban las enseñanzas de Dios por medio de visiones, quedarían abandonados para que siguieran sus propios caminos y corrieran en la senda del error y pensaran que estaban en lo correcto. Eso es lo que cree el ángel de la Odisea, hasta que se dieran cuenta demasiado tarde. Porque después llegaría el tiempo de angustia y no estarían preparados. Entonces, dice ella, en el tiempo de angustia los oí clamar a Dios en agonía. ¿Y qué decían? ¿Por qué no nos mostraste nuestro error para que pudiéramos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo? Ahora, el ángel te lo decía diciendo, ¿por qué no nos mostraste nuestro error? Entonces un ángel lo señaló y dijo, mi padre enseñó, pero no quisisteis ser enseñados. Habló mediante visiones, pero desdeñasteis su voz y él os abandonó a vuestros propios caminos para que estuvierais satisfechos con vuestras propias obras. Es claro lo que Dios nos anunció. Ahora, ¿el pueblo adventista entendería lo que dicen las visiones? Sí, porque Dios nos ayudaría a comprenderlas y en el clamor de medianoche tendríamos que mostrarles a nuestros hermanos lo que Dios anunció en estas visiones. Porque lo que anunció en estas visiones es el anuncio que no está en el Apocalipsis, es el anuncio de lo que pasaría en tiempo de prueba del pueblo adventista, que en la profecía aparece como los 7 truenos. Eso es lo que pasaría en medio del pueblo adventista, durante el tiempo de prueba del pueblo adventista, antes que en el tiempo de angustia suenen las 7 trompetas, que sonarán durante el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Tenemos que preocuparnos de entender las visiones. Y tenemos que comprender que Dios nos dijo que estaríamos en el error, que el pueblo adventista no conocería la verdad. Y como lo dijo en el Apocalipsis, por eso toda la tierra se habría maravillado en pos de la bestia y estaría adorando al dragón. En segundo lugar, Dios le mostró que lo que ellos creían no era la verdad. No solamente que la última generación estaríamos en el error, sino lo que ellos creían. Los primeros adventistas no era la verdad y no estaban en armonía con su palabra, porque ellos, los que redactaban los testimonios de Anahuay y ella misma, arrastraban muchos errores heredados de los paganos y los papistas, de los cuales debían llegar a deshacerse para poder recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. De eso dependía el poder recibir la lluvia temprana, que haría germinar la semilla de la verdad, la semilla de verdad, la verdadera semilla de trigo, en nuestros corazones. Y esto es lo que Dios demostró después la visión del gran conflicto respecto a ellos mismos. Vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo. No estaban exentos de errores. ¿Quién? El pueblo adventista en ese tiempo. Y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. O sea, ¿qué le dijo Dios a Elena White? Mira, Elena, ustedes, Jaime, Urias, Smith, John Andrews, todos los adventistas, están llenos de errores que recibieron de los paganos y los papistas. No conocen la verdad y tienen que despojarse de todos estos errores. ¿Cómo? Únicamente estudiando las Escrituras. Dios podía decirle, este es un error, este no se lo dijo. Nos dio la responsabilidad de buscar la verdad. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo, a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Dios separó por adventistas de las iglesias caídas, que estaban llenas de estos errores. ¿Para qué? Para que pudieran despojarse de estos errores. Y por supuesto, el falso profeta, Dios le mostró en la cual lo que pasaría, que se uniría nuevamente a Roma, y ya se unió. Y nosotros podemos ver en la historia que eso pasó. Pero, ¿qué buscaba el pueblo adventista? Como dice ella, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros. Es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo.
Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Ahora, ¿qué pasaba? Para recibir el Espíritu Santo la promesa, la lluvia temprana, tenían que estar preparados el pueblo adventista, como los discípulos justamente en Pentecostés, porque cuando Jesús murió y resucitó, no conocían la verdad. Por eso Jesús tuvo que estar 40 días con ellos, mostrándoles cuál es la verdad, abriéndoles el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, sembrando en el corazón de ellos la verdadera semilla del reino. Y cuando la sembró, y ellos entendieron y creyeron y pidieron, como Él les dijo, le pidieron a Dios que venga a morar en ellos, venga a nosotros tu reino. Y Dios empezó a morar en ellos en Pentecostés. Ahora, para que eso pasara con nosotros, para que la verdadera piedad volviera a manifestarse en la tierra, tendría que haber un pueblo que nuevamente conociera a su Dios y conociera el verdadero evangelio. Y el pueblo adventista no estaba preparado. Esa es una de las causas por la cual en sus testimonios, que no fueron dejados para hacer doctrina, podemos encontrar fácilmente estos errores, los errores heredados de los paganos y los papistas, de algunos de los cuales ella llegó a deshacerse, pero podemos ver que de otros no. Ahora, si nosotros buscamos la palabra de Dios, ¿cuál es la verdad? Vamos a ver que lo que Dios le dijo era así. Ellos estaban contaminados con los errores de los paganos y los papistas. No tenían la verdad. Porque si no, si hubieran conocido la verdad, hubieran pedido la bendición de Dios y la hubieran recibido, pero no estaban preparados. En tercer lugar, Dios le mostró en el Juárez que Él no le revelaría al pueblo adventista cuál es la verdad por medio de ella, sino la verdad sería encontrada por los adventistas de la última generación, por los que buscaran y encontraran a Jesús, comprendieran el misterio del santuario y le prepararan el camino a su segunda venida. Esta es la visión que aparece en Primeros Escritos, página 50, que es la segunda visión sobre el santuario, que Dios se la dio para corregir errores que ellos tenían. Dijo el ángel: ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus promesas? Y la respuesta es esta: no, ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo, del santuario celestial, no la ha cerrado. Simplemente dice, se ha levantado, indicando que está por cerrarla, la va a cerrar. Y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. ¿Quién comprendería el santuario? Los que esperaran pacientemente cuando Jesús viniera, la última generación. El próximo párrafo dice, ella escuchó lo siguiente: Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran, ¿a quién? A Jesús. ¿Lo habían hallado los primeros adventistas? No, no conocían al verdadero Jesús. No habían recuperado el conocimiento de la verdad. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar. Comprendería el santuario, el verdadero evangelio y la obra que estaba haciendo Jesús. Vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, se desposaría con la nueva Jerusalén. Eso es lo que pasa en el juicio investigador. Son las bodas del Cordero. Y después Dios le mostró esta escena muy interesante a Elena, para corregir sus errores. Se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. La cortina o puerta estaba abierta y se me permitió entrar. Ellos pensaban que la puerta estaba cerrada, pero ya entró al lugar santo, porque la puerta para entrar al lugar santo estaba abierta. En el primer departamento vi el candelabro de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el incensario. Todos estos enseres, todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. Era un símbolo de quien entraba allí. Y Dios también le mostró que había bordadas en las cortinas ángeles, eran símbolos de ángeles, porque le mostró un santuario que era similar al santuario del desierto. Le mostró algo simbólico, nosotros tendríamos que entender de qué se trataba. Pero le mostró claramente que
los enseres del lugar santo tienen mucho que ver con los que entran al lugar santo. Y tendremos que entender el significado de esto. Dice, ella vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos, no había terminado el continuo. Oficiaba las dos cosas, el continuo y la expiación. Y después Dios le mostró que lo va a seguir oficiando durante el tiempo de angustia también, a favor del pueblo que saldrá de la Gran Babilonia. Vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial. La cortina que separaba a los dos departamentos era de diferentes materiales y colores, con una hermosa orla en la que había figuras de oro labrado que representaban ángeles. Eran simbólicos. En el cielo no hay ángeles labrados en una cortina. Es santuario simbólico. Es porque Dios le mostró lo mismo que le mostró a Moisés para que hiciera el santuario simbólico del desierto. Y le mostró a Josué lo mismo, pero le mostró otras cosas que nosotros tendremos que entender. Esto nos muestra claramente que ellos no habían encontrado al santo, el verdadero Jesús, y no habían comprendido el misterio del santuario. No habían comprendido el significado de la profecía del santuario, en el que se anuncia en símbolos el evangelio del reino de Dios. Pero por supuesto el pueblo de Dios lo comprendería en la última generación porque tendría que recorrer el camino que está en el santuario. Y en cuarto lugar, Dios le mostró cómo hizo Roma para dar muerte a los dos testigos. Cómo usan Satanás y sus siervos los cadáveres de los dos testigos para enseñar las falsas doctrinas de Roma. Y además le mostró cómo podríamos arreglar nuestras lámparas para poder recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, porque esa es nuestra misión. Pues Satanás, para ocultar la verdad, por medio de sus siervos, cambió las palabras de la Biblia. Y eso es lo que Dios le mostró, y lo vemos en Primeros Escritos, página 220, se lo mostró en la visión del gran conflicto. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. ¿Qué hicieron estos sabios de Roma? Cambiaron las palabras de la Biblia para reflejar la tradición de Roma, las doctrinas de Roma, las falsas doctrinas de Roma. Y la próxima cita, Conflicto de los Siglos, página 639. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. ¿Por qué? Porque con nuestra Biblia se puede enseñar falsas doctrinas. Y por eso vamos a tener que arreglar nuestras lámparas. ¿Y cómo usan nuestras Biblias los falsos maestros? ¿Y cómo lo usa Satanás? Evangelismo, página 429. Todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. Y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Ahora, ¿qué pasa con nuestras Biblias? Están las palabras sabias de Roma. Y, vamos a ver el Antiguo Testamento, están las palabras de Dios. No en todas las versiones, porque las últimas versiones están muy corruptas. Pero, ¿qué hacen los sabios de Roma y qué hace Satanás? Presentan las partes pervertidas de la Biblia, las partes erróneas, con las palabras de los sabios de Roma, para decir palabra de Dios, como dice un sacerdote de la Iglesia Católica. Y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. O sea, ocultan la parte que muestra que eso es una falsa doctrina. Por eso vemos que en nuestras Biblias hay testimonios contradictorios, porque están las palabras de los sabios de Roma. Y dice Elena, todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. Porque Dios estaba preocupado por nosotros, porque tenemos que enfrentar, fíjense, todos estos problemas. Tenemos una Biblia con palabras sabias de Roma,
tenemos errores que tenían nuestros hermanos adventistas, están incluidos en todas nuestras publicaciones. ¿Y qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que buscar la verdad, porque esa es la primera tarea de nuestra misión. Ahora, ¿qué corrompieron los sabios de Roma? No pudieron corromper el texto hebreo del Antiguo Testamento, porque lo tenía el pueblo judío, pero sí corrompieron el texto del Nuevo Testamento, que por orden del Papa Dámaso del año 382 después de Cristo, Jerónimo Estridón tradujo al griego y al latín, creando el texto griego del que proviene el Nuevo Testamento de nuestras Biblias. Porque el texto griego que sacó de Roma a Lutero, que le generó Erasmo de Rotterdam, buscando los manuscritos griegos más antiguos, son copias de la obra de Jerónimo Estridón, el texto del Nuevo Testamento de la Biblia Católica. Y a partir de ese momento, y hasta finales del siglo XIII, cuando Roma logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, existieron dos Biblias. La Biblia de la Iglesia del Desierto, la Biblia sin corrupción, los dos testigos, que profetizaron por 1260 años en manos de los miembros de la verdadera Iglesia de Cristo, hasta fin del siglo XIII, y a partir del siglo IV existía la Biblia católica, a la que Jesús llama los cadáveres de los dos testigos, con los que la mujer Isabel y sus siervos enseñaban y enseñan sus falsas doctrinas. Y fíjense lo que escribió en la Escuela del Conflicto de los Siglos. Veamos páginas 69 y 71. Vamos a copiar algunos párrafos. La iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración. ¿Qué tenía Roma? La Biblia católica, la Biblia adulterada. ¿Y qué tenían justamente el pueblo de Dios? El remanente, la iglesia del desierto, la Biblia sin adulteración. Tenían pues la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. ¿Por qué? Porque copiaban esos textos, los textos verdaderos, y los repartían, y los perseguían, y buscaban asesinarlos para evitar eso y para dar muerte a los dos testigos. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. ¿Y cómo fueron muertos los testigos? Quemando todos los ejemplares de la Biblia sin adulteración que tenían los miembros de la iglesia del desierto y preservando únicamente la Biblia católica. Como Dios le mostró en el Juárez, me fue mostrado un tiempo en que Satanás triunfaba especialmente. Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa porque querían conservar la pureza de su religión. La Biblia era odiada. ¿Cuál? La verdadera Biblia. Y se hacían esfuerzos para raerla de la tierra. A la gente se le prohibía leerla, so pena de muerte. Muerte por leer la Biblia. Y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados. Y como anunciaba la profecía, Apocalipsis 11, 7 y 8, que esto está dentro del mensaje de Dios al pueblo adventista para mostrarles lo que tenemos que hacer. Cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos, la bestia que sube al abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cuándo acabarían su testimonio? Tendrían que profetizar por 1260 días a partir del año 31 hasta el fin del siglo XIII, el tiempo en el que Dios sostendría su iglesia en el desierto. Y cuando acabara su testimonio, la bestia los vencería y los mataría. ¿Y qué quedaría de ellos? Solamente sus cadáveres. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, la ciudad del dragón, que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿En medio de qué? Del reino de este mundo, del príncipe de este mundo, donde estamos los pecadores, donde teníamos que morir y estamos presos los pecadores, porque Jesús tomó nuestro lugar en medio de la plaza de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, en medio del reino del príncipe de este mundo. En medio de la plaza de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, el reino del dragón, simbolizado por el santuario, en el santuario por el atrio del templo,
el lugar donde simbólicamente fue muerto Jesús, donde está el altar. Lutero encontró los cadáveres de los dos testigos, ahí los encontró. Los empezó a traducir al lenguaje del pueblo y empezó la obra de la Reforma. ¿Qué encontró Lutero? A los cadáveres. ¿Qué tenemos nosotros? La Biblia de Reforma, los cadáveres de los dos testigos. Ahora, ¿cómo podemos arreglar nuestras lámparas? ¿Es verdad esto? Muchos se niegan a reconocer lo que Dios anunció, que su Biblia, la verdadera Biblia, fue quemada. El Antiguo Testamento todavía lo tiene el pueblo judío, pero el Nuevo, de la verdadera Biblia, fue eliminado. ¿Y qué tenemos? Traducciones hechas por los siervos de Roma, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por eso Dios nos dice que tenemos los cadáveres de los dos testigos, porque en nuestras Biblias, aunque el texto hebreo no haya sido corrompido, no sea corrupto, lo que aparece en nuestras Biblias, en el texto del Antiguo Testamento, fue escrito por siervos de Roma, no por siervos de Dios. Y el Nuevo Testamento también. Pero el Nuevo Testamento, lo que está corrupto es el texto griego. Y además, en el texto que tenemos en nuestro idioma, hay más corrupción, y cada vez más corrupción, el antiguo con el nuevo. Por eso, Dios nos dice que tenemos que arreglar nuestras lámparas. ¿Y cómo podemos arreglar nuestras lámparas? ¿Cómo podemos hacer que los dos testigos vuelvan a la vida? Como dice Apocalipsis 11. Podemos hacerlo en una forma muy sencilla. No es complicado, pero que requiere de nuestro trabajo y esfuerzo. Conceptualmente es sencillo. Debemos estudiar los cadáveres de los dos testigos siguiendo los principios establecidos por Dios en su palabra, porque Dios sabía lo que pasaría. Primero, ¿cuál es el primer principio? Las cosas reveladas por Dios no cambian, son para siempre, y Dios no se contradice. Por eso, las palabras de los profetas inspirados por Dios están siempre sujetas a las palabras de los profetas anteriores, y si no lo están, eso nos indica que no fueron inspiradas por Dios. No son palabras inspiradas por Dios. Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y como dice Pablo en 1 Corintios 14, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un orden en la revelación de Dios. Y ese orden tenemos que seguir para comprender la verdad. Y cuando encontramos algo que contradice a lo que Dios reveló antes, esas palabras no son de Dios, no fueron inspiradas por Dios. Y así podemos recuperar el conocimiento de la verdad que Dios reveló. Y podemos deshacernos de las palabras de los sabios de Roma. Segundo principio. Como Dios lo dice, la suma de las revelaciones de Dios sobre un tema específico es la verdad sobre ese tema. Y debemos alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová, siguiendo el camino que Jesús siguió, para mostrarles la verdad a sus discípulos, dándonos un ejemplo. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Cuando Dios revela algo, eso no cambia, es eterno. Y la suma de la revelación de Dios, esa es la verdad sobre un tema específico. Como leemos en Deuteronomio 8:3, como Jesús le contestó a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. De todo lo revelado por Dios tenemos que vivir. Tenemos que conocer todo lo revelado por Dios sobre un tema. Porque esa es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Y vemos que Jesús siguió ese camino para mostrar a los discípulos cómo conocer la verdad. Lucas 24, 44 al 49. Y les dijo, estas son las cosas que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, ¿qué cosa? Todo. ¿Cuánto? Todo. Y todo es todo. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El verdadero Jesús es el que cumple con todo esto. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento del perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Porque Jesús por 40 días les explicó cuál es el verdadero evangelio y sembró la semilla del reino en el corazón de ellos. Y nos dijo cómo recuperar la semilla. Nos dio el ejemplo. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, porque le explicó el evangelio del reino de Dios. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y por eso nosotros sabemos que para descubrir el engañador, para descubrir al Jesús que no cumple con todo el anuncio de la profecía, es fácil, tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Porque el que no cumple con todo el anuncio de la profecía no es el santo, el verdadero Jesús, es el anticristo. Es la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel. Y de ese modo podemos descubrir al engañador bajo su disfraz, como Dios nos indicó por medio de Elena de White. Conflicto de los Siglos, página 683. Fíjense, únicamente los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Porque la última generación sería terrible. Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. ¿Cómo lo descubriríamos? Siguiendo el camino que Jesús nos mostró para entender quién es Él. Y vamos a darnos cuenta que el anticristo, que fue definido en los concilios de Roma, que son doctrinas de hombres, contradicen claramente a lo que Dios anunció que cumpliría el Mesías. Tercer punto, tercer principio. Sabiendo lo que sucedería con nuestras Biblias, Dios llamó al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento sus dos testigos, para que no demos por válido el testimonio de un solo testigo, para que no hagamos doctrina solo con el testimonio del Nuevo Testamento de los cadáveres de los dos testigos, como hace la mayoría de los teólogos, incluyendo los teólogos adventistas, muchas veces haciendo exégesis de las palabras que introdujeron nuestra Biblia los sabios de Roma, y no poniendo las líneas sobre las verdaderas palabras de Dios. Porque cuando se hace exégesis de un texto del Nuevo Testamento, generalmente, ¿qué se toma para defender las falsas doctrinas? Lo que escribió Jerónimo Estridón y después los otros sabios de Roma, como si fueran palabras inspiradas por Dios, pero son palabras inspiradas por Satanás. Y la instrucción de Dios es clara: no se tomará en cuenta un solo testigo. No podemos hacer doctrina haciendo exégesis de un texto que aparece, por ejemplo, en Romanos, como hacen algunos. No. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá una afirmación, una acusación. Y Pablo repite en 2 Corintios 13, 1. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Entonces, si Dios nos dice que tiene 2 testigos, ¿qué pasa? No podemos tomar un versículo del Nuevo Testamento para hacer doctrina. Eso es muy claro. No podemos tomar varios versículos del Nuevo Testamento tomando las palabras de los sabios de Roma. Tenemos que ir a la fuente, a las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso, el cuarto principio, como consecuencia del primer principio, sabemos que las palabras originalmente inspiradas por Dios en los escritores del Nuevo Testamento estaban sujetas a las palabras del Antiguo Testamento, que eran las escrituras que ellos usaban para enseñar doctrina. Eso es lo que nos permitiría identificar fácilmente cuáles son las palabras introducidas en nuestras Biblias para enseñar falsas doctrinas, dado que no se sujetan a los testimonios del Antiguo Testamento, no se sujetan a los claros y categóricos, así dice Jehová, los contradice. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y esa es la regla que tenemos. Fíjense, son 4 principios muy sencillos de entender y tenemos que aplicarlos. Tenemos que, como dice la Juan, escudriñar diligentemente las Escrituras para recuperar el conocimiento de la verdad. Esa es la promesa de Dios, que en este tiempo Él nos guiaría a hacerlo. Y estos son los principios que también debemos aplicar cuando estudiamos los escritos de Elena de White. ¿A quién se aplican estos principios? A los profetas. ¿Se aplican a Elena de White? Por supuesto. Para poder ponerlos, como ella nos indica, en una trama de verdad. Debemos probar y sujetar sus testimonios a la ley y al testimonio de los profetas. Vamos a leer de nuevo este párrafo. Dios se propuso, dice ella, que los testimonios fueran colocados siempre en una trama de verdad. Los que defienden el error dirán, el Señor dice, cuando el Señor no ha hablado. ¿Cómo dirán? El Señor dice, usando ¿qué? Los testimonios de Juan.
testifican una falsedad y no la verdad. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que hacer es poner línea sobre línea todos los testimonios del Antiguo Testamento y después los coincidentes del Nuevo, y después probar lo que está en los testimonios de Juan. Porque si se apartan del testimonio de los profetas anteriores, lo que está ahí, lo escribió una persona a la que no le había amanecido. Y claramente Dios le dijo a Juan que ya no le había amanecido en cuanto a doctrina, y que no le amanecería, y tampoco a los primeros adventistas, que estaban llenos de errores heredados de los paganos y los papistas. Por eso, nosotros tenemos que entender lo que Dios reveló. Y que por medio de Ellen White, que ella misma dice es la mensajera de Dios, Dios nos mandó mensajes proféticos, no nos reveló doctrina claramente como Él la anunció. Y tenemos que poner los testimonios de White siempre en una trama de verdad, a la ley y al testimonio de los profetas. Pero si usamos sus testimonios para dar soporte a una doctrina contraria a la ley y a los profetas, como ya lo indica, estamos testificando una falsedad y no a la verdad. Y lamentablemente eso ocurre con muchos de nuestros hermanos. Y después de esta introducción, vamos a, fíjense por qué esto es importante, por qué vamos a hacer lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer con las palabras que aparecen en nuestro folleto. Y en nuestro estudio este trimestre sobre el gran conflicto vamos a seguir las instrucciones que Dios nos dio en su palabra y por medio de Ellen White para tratar de presentar ante nuestros hermanos cuál es el verdadero conflicto, lo que realmente pasó y lo que va a pasar. Además, cuál es la verdadera doctrina y cuál es la verdadera profecía, cuál es la verdad presente para el pueblo adventista. Porque esa es la misión que Dios nos dio. Y como dice Ellen White, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y esto tenemos que aplicarlo a todo, a lo que aparece en nuestra lección, a los testimonios de Elena y a las palabras que encontramos en el Nuevo Testamento de nuestras Biblias. Y además ella nos dice, en los últimos días, página 16, alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Eso es lo que tenemos que predicar. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética, para que el pueblo adventista abra los ojos, vea la señal de los tiempos, sepa que esta es la última generación. Como Jesús dijo, cuando viéramos esas señales, esta generación no va a pasar hasta que se cumplan todas las palabras de profecía y Él venga a buscarnos. Eso es lo que tenemos que entender para despertarnos, arreglar nuestras lámparas y empezar a recorrer el camino que Dios le mostró a Ellen White que tiene que recorrer el pueblo adventista. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos probados y sellados antes del comienzo del tiempo de angustia. Y Él nos mandó a darles el verdadero alimento a tiempo de nuestros hermanos, a los de nuestra iglesia, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nos dijo que los siervos fieles y prudentes que estuvieran haciendo esa obra cuando Él viniera, serían bienaventurados. Serían los que irían con Él a la batalla. Después de darle alimento a tiempo a sus hermanos, ¿a qué? A darle el verdadero alimento a tiempo a quien, al pueblo que está en medio de la Gran Babilonia, a nuestros hermanos que están en medio de la Gran Babilonia. Esa es nuestra misión. Y de ese modo cumpliríamos y completaríamos nuestro trabajo, el prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Bueno, este es el estudio que vamos a hacer en este trimestre. Y por supuesto tenemos que orarle a Dios y clamar a Él, porque Él prometió, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí por mi nombre. Como dice Jeremías, Jehová es su nombre. Y como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Esa es la promesa de Dios. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Y que tengan un provechoso estudio de la lección